En el video a continuación voy a explicar la actividad propuesta por el curso Desarrollo de Software Seguro. Entonces lo primero que debemos de hacer es crear la base de datos. Para mi caso, yo tomé la decisión de escoger la base de datos de MySQL. Para ello utilicé el motor de MySQL Workbench como ayuda para crear la base de datos. Este es el script de SQL. Este script contiene desde la creación de la base de datos, la creación de cada una de las tablas que va a componer la base de datos, fue hecho manualmente todo completo. Y también por acá tenemos como la inserción de los primeros datos en cada una de las tablas. Por acá también podemos ver el diagrama de entidad-relación que fue resultado de la base de datos. Aunque solamente vamos a trabajar con estas tres entidades realmente, con funcionarios, con tipo de identificaciones y con estados civiles, pues también establecimos las relaciones entre las demás entidades para que el diagrama quedara completo. Ese script de SQL también se encuentra aquí en el proyecto y por lo tanto también se va a encontrar montado en el GitHub. Y aquí está el script SQL completo con todo el proceso de la base de datos. Entonces aquí inicialmente tenemos los datos para los que vamos a manipular, que sería estados civiles. Entonces tenemos unos estados civiles que ya los insertamos y unos tipos de identificación que ya también están insertados en la base de datos, porque en nuestra actividad no vamos a modificar campos de ninguna de esas otras entidades, solamente vamos a acceder a información de ellas. Únicamente vamos a editar los campos de la tabla funcionarios. Teniendo la base de datos lista, vamos ahora a proceder a la explicación del paso a paso de la construcción de la actividad. Esta actividad fue realizada utilizando el patrón modelo vista controlador. Entonces vamos a comenzar como en orden, el proceso en cómo se comunican en orden las carpetas y las clases. Empezamos con los modelos. Dentro de los modelos tenemos la estructura general de cómo se compone cada una de las tablas de las clases, que lo que hacen es representar las tablas de la base de datos. El modelo también cuenta con una clase que es súper importante y es la clase de conexión. Esta clase de connection nos va a permitir establecer la conexión con la base de datos. Esta es una URL que está dada para Java para poder conectarse con MySQL. Este query de acá es para que no haya problemas cuando se sincronice el tiempo en la base de datos con el tiempo en el computador. Esto me tocó agregarlo porque pues tuve problemas por ese lado. El usuario y la contraseña se dejaría vacía si no hay contraseña en la base de datos. Y aquí tenemos un public, un método constructor que lo que hace es establecer la conexión con la base de datos con el atributo privado con. Entonces en esta sentencia entra a la base de datos, establece la conexión y cuando obtengamos ese atributo que como está privado, por medio de encapsulamiento utilizando el método getCon, nos conectamos a la base de datos. Entonces aquí es cómo nos conectamos a la base de datos. Lo siguiente ahora sí es cada una de las clases que tenemos acá. Para construir cada una de estas clases nos basamos en el modelo de entidad de relación. Por ejemplo, si vamos para estado civil, tiene un ID, un nombre y una descripción. Y si nos fijamos acá en el modelo de entidad de relación, el estado civil tiene un ID, un nombre y una descripción. Entonces utilizamos estos mismos campos y lo ponemos en la clase de Java. ¿Cuál sería la diferencia? Respetar las notaciones y las buenas prácticas de programación para el lenguaje de programación Java. Por ejemplo, en este caso una clase se nombra de manera singular utilizando la primera letra en mayúscula, y si hay más letras pegadas como en este caso, irían con la notación camel case. Los atributos van en minúscula generalmente y también con la notación camel case en caso de ser necesario. Estas serían como las principales diferencias cuando vamos a hacer como el traspaso del modelo de entidad de relación a las clases en Java. Ahora, cuando tenemos en el caso de funcionarios, que por aquí tenemos dos llaves foráneas, eso en Java se representaría de la siguiente manera. Los primeros campos serían los campos normales: ID, nombre, fecha de nacimiento, fecha de creación, etc. Ahora, estos campos, que serían las llaves foráneas, en Java los representamos como una instancia de un objeto de esa clase. Por ejemplo, en este caso necesitamos un objeto de la clase estado civil, y eso se representaría en Java como un objeto de esa clase. Ya tenemos una clase creada que sería esto, o sea que estaríamos devolviendo un objeto que pertenece a esta clase, aquí en estado civil ID, y en tipos de identificación ID igualmente. Entonces así sería como el traspaso del modelo de entidad de relación a las clases en Java.
Igualmente para el resto de las clases, por ejemplo universidad y etcétera, aunque estas serían más bien como de adorno porque realmente en la aplicación que vamos a realizar únicamente vamos a manipular las tablas de o la información de funcionario y vamos a también acceder a algunas informaciones de la clase de tipo de identificación y de estado civil. El resto de las clases van a permanecer intactas. Teniendo definido el modelo que es como la estructura de nuestra aplicación, pasamos al DAO, que lo que va a hacer es acceder a esa conexión con la base de datos, dado el caso de cada uno de ellos. El DAO significa Data Access Object. Aquí en el DAO tenemos dos archivos muy importantes. Por un lado tenemos una interfaz y por otro lado tenemos una clase que va a implementar esa interfaz. Para el caso de estado civil y tipo de identificación, porque realmente se van a comportar muy similar, la interfaz solamente va a tener el método findAll. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos saber los estados civiles, no vamos a editarlos, no los vamos a modificar ni vamos a hacer nada con ellos. List, porque vamos a devolver todos los estados civiles y lo vamos a guardar en una lista. Ese va a ser el tipo de campo que va a retornar. Y es un método abstracto porque está en una interfaz y además porque la idea es que la clase que implemente esa interfaz le dé cuerpo a ese método específicamente. Entonces la clase que la va a implementar, como pueden ver acá, se llama estado civil DAO y MPL. Y aquí implements estado civil DAO. Como implementa esa interfaz por obligación, es un contrato, debe implementar todos los métodos abstractos que haya en esa interfaz y por lo tanto darles un cuerpo. En este caso solamente tenemos el método findAll, entonces lo implementa y les da un cuerpo. Aquí tenemos un atributo, los tres atributos privados: un atributo conexión, un atributo query y un atributo result. En conexión ya sabemos que es la que nos va a permitir establecer la conexión con la base de datos. El statement nos va a preparar un query, o en este caso mejor dicho nos va a enviar el query a la base de datos, y el result set nos va a recibir o a capturar el resultado que nos da la base de datos. Podría entenderse también como que el query es la petición y el resultado va a ser esa respuesta que nos dé la base de datos. Ahora sí pasamos a este método y al que le vamos a dar cuerpo. Como retornamos un objeto de tipo lista que va a tener por dentro objetos de la clase estado civil, lo creamos acá, una lista que ya la vamos a llenar. ¿Cómo? Pues aquí vamos a llenarla con estableciendo la comunicación con la base de datos y vamos a llamar toda la información que haya en estados civiles, como con select all from estados civiles. Abrimos la conexión, preparamos el statement o el query y se lo pasamos, y ese execute query nos va a devolver la información con todo lo que haya en la base de datos de estados civiles, de la tabla de estados civiles, y lo va a guardar en un campo que lo llamamos result. Ese result, para recorrer cada uno de esos campos, lo utilizamos con el método next, y en cada uno de esos campos vamos a crear un objeto de tipo estado civil y le vamos a ir guardando estas variables. Estas variables son cada uno de los campos que van a tener el diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, si yo quiero obtener el ID, me voy acá y miro cómo se llama en estado civil el campo ID, porque tengo que pasarle exactamente el nombre en cómo se encuentra en la base de datos. En este caso también se llama ID, entonces le digo ID y eso me devuelve un entero, por eso le pongo getInt. Y como segundo parámetro, este constructor me recibe dos parámetros, el ID y el nombre. Entonces como segundo parámetro le paso el nombre, que como yo les digo es el nombre en cómo se encuentra dado en el diagrama entidad-relación de la base de datos. Y ese estado civil que agrego lo voy agregando a la lista. ¿Por qué? Porque esa lista es la que voy a retornar al final para poder tener todos los estados civiles de la base de datos. Cierro el query, cierro el result y cierro la conexión con la base de datos para que quede pues el código organizado. En caso de que alguna de estas sentencias me lance un error, por eso utilizo el try catch para que capture esos errores. Si yo los quisiera lanzar a otra clase o a que lo manipule otra interfaz, etcétera, lo haría con un throws, pero en este caso quiero darle el manejo aquí mismo inmediatamente, entonces lo utilizo un try catch para atrapar el error. Si hay un error lo atrapo y en este caso le mando un mensaje personalizado al usuario de la interfaz mensajes. Por aquí en la carpeta útil, si nos vamos a ver, tenemos una interfaz llamada mensajes. Aquí tenemos una serie de mensajes personalizados que le enviamos al usuario y se los mostramos utilizando un Java Option Pane. En este caso le estamos enviando un mensaje de error.
ese mensaje de error estaría acá. Entonces llama al método mostrar mensaje, que es este de arribita, y crea un objeto de JOptionPaint y utiliza el método showMessageDialog, y en este caso el tipo va a ser un Java Error Message, que es como una visualización gráfica personalizada para que el usuario entienda de que fue un error, en este caso de conexión a la base de datos. Y ya tenemos los DAO, al menos los DAO para estado civil y los DAO para tipo de identificación, porque serían exactamente igual, ya que solamente necesitamos acceder a la información. Ahora, con el DAO de funcionario sí habría una pequeña diferencia, porque vamos a hacer el CRUD completo para funcionarios. Entonces vamos a listar todos los funcionarios que ya sabemos por dentro cómo funciona. Sin embargo, aquí va a haber una pequeña diferencia y vamos a tener un funcionario por documento, a guardar un funcionario, o sea, a crearlo, actualizarlo y a eliminarlo. Entonces nuevamente, esto es una interfaz, necesitamos una clase que implemente esa interfaz y le dé cuerpo a esos métodos abstractos. Entonces vamos aquí a funcionario dado IMPL y aquí le vamos a dar cuerpo a todas estos métodos, porque esta clase implementa la interfaz funcionario dado. Inicialmente esta clase tiene 4 atributos privados que ya vamos a ver cada uno de ellos. Inicialmente ya sabemos que conexión establece pues la conexión con la base de datos, result, el resultado que trae la base de datos, y aquí va a haber un prepare statement que va a ser un poco diferente al statement que ya habíamos visto. Y aquí un funcionario service que vamos a ir a ver qué es lo que pasa con esto. ¿Qué es lo que sucede acá? Que cuando yo quiero llamar a todos los funcionarios, la base de datos lo que me va a devolver realmente es, en el campo de las llaves foráneas, el ID correspondiente al estado civil y a las identificaciones. Ejemplo, si la cédula está en el campo de ID 1, lo que realmente demostraría la tabla funcionarios en esta partecita, en este campo me mostraría un 1 en vez de mostrarme cédula de ciudadanía, por ejemplo. Y para el usuario pues sería muy confuso, porque no sabría que la identificación número 1 corresponde a una cédula de ciudadanía. Entonces, como yo quiero que eso no pase y que el usuario lo vea mucho mejor, voy a personalizar esta tabla funcionarios para que solamente muestre o elegir qué campos quiero mostrar de esa tabla. Y eso lo hago con un DTO que se llama un Data Transfer Object. Y de ese Data Transfer Object es de donde viene este funcionario service, que lo voy a utilizar en el método findAll. Pero bueno, antes de llegar acá, vamos primero a el DTO. Entonces aquí en el DTO tengo un funcionario DTO que va a ser esa clase personalizada. Va a haber unos cambios en los campos que va a tener en cuanto a funcionarios, que es su clase padre. ¿Por qué la puse como clase hija? Porque después yo puedo agregar objetos de tipo funcionario DTO en una lista que sea de tipo funcionario, y eso me va a servir demasiado. Aquí tengo otros dos atributos que le agregué. Bueno, y también para no repetir código, porque tienen bastantes campos que comparten. Aquí en esta parte agregué otros dos atributos de tipo string. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar de estados civiles y de tipos identificaciones no su ID, sino que quiero guardar su nombre. Entonces aquí, como el nombre es un tipo varchar, lo voy a guardar como string acá en Java. Creo los métodos constructores y demás. Como típicamente se crea una clase, es el mismo procedimiento. Y aquí el super es para llamar a la clase padre, o sea, el método constructor de la clase padre, y no tener que repetir código por ese lado. Ahora nos vamos a funcionario service, que es la que más nos interesa. Aquí vamos a establecer conexión con la base de datos y vamos a llamar a hacer la operación de read, como hicimos con estados civiles. Pero en este caso vamos a llamar al campo estados civiles.nombre y al campo estados tipos identificaciones .nombre. Lo que pasa es que estos campos hacen parte de una tabla externa. ¿Cómo vamos a comunicarnos con ella? Pues con las llaves foráneas, que ya sabemos que hay funcionarios sin las llaves foráneas. Y con la llave foránea para comunicarnos utilizamos la sentencia inner join, estados civiles e inner join, tipos identificaciones. Entonces aquí lo que va a hacer es devolverme toda la información de funcionarios, incluyendo pues estos dos campos de acá, estados civiles ID y tipos ID, que esos no me interesan, entonces de esos no voy a hacer nada con ellos, pero también me va a devolver este y me va a devolver este, que yo además les di un alias, a esta le di estado civil y a este de tipo identificaciones le di tipo ID. Entonces hay que tener en cuenta eso porque yo les di un alias. Abrimos la conexión, preparamos el query,
llamamos el query, o sea, ejecutamos este query y luego lo guardamos en result. O sea, me trajo toda la información de la base de datos. Voy recorriendo esta variable result, que es la que me trae todos los campos que obtuvo de la ejecución a la base de datos, y voy guardando en un objeto de funcionario de Teo cada uno de esos datos. Acuérdense que para consultar directamente el campo en la base de datos debemos de hacerlo con el nombre en como aparece en el diagrama entidad relación. Aquí es la única diferencia, es que les pongo el alias porque yo aquí en la consulta antes de consultar les di un alias. Entonces ahí sería como la única diferencia, es que aquí les pongo ese alias para buscarlos. Y voy agregando cada objeto de funcionarios de Teo a la lista. Cierro la conexión, cierro el query y el result. En caso de que haya algún problema, meto esto dentro de un try. Si alguna cosa hay un problema, se va por el catch y me muestra un error personalizado. Si no, me manda funcionario de Teo. En caso de que haya un error, me mandaría pues un funcionario de Teo, una lista vacía. Si no, me mandaría una lista con todos los funcionarios. Ahora sí que vimos lo que consistía el service, funcionarios service y funcionarios de Teo. Vamos nuevamente a funcionarios DAO Implementation o MPL. Creamos una instancia de funcionario service que ya sabemos qué es lo que hace. Y creamos dos listas, una lista de funcionarios y una lista de funcionarios de TO. Ya vamos a ver para qué. Esta lista de funcionarios de TO va a venir de funcionario service y por allá va a ejecutar el método buscar funcionarios, que ya vimos que era lo que hacía, y va a recorrer cada objeto de esa lista. Y en la otra lista, que es funcionario, de tipo funcionario, voy agregando este objeto que estoy creando en este momento acá. Entonces estoy creando un objeto de tipo funcionario, que va a ser un new funcionario y le paso f.getID. Este f es cada funcionario de TO que estoy recorriendo de la lista funcionario de TO. Y la diferencia que es crucial para poder personalizar la tabla es que estoy creando una instancia de un objeto estado. Recuerden que la clase funcionario por allá adentro me recibes un objeto, una instancia de un objeto de la clase estado civil y de la clase tipo identificación. Entonces aquí en funcionario dado IMPL lo que le estoy haciendo es pasarle una instancia, pero yo tengo un constructor que me recibe un string que justamente es el nombre, y ese es el nombre que le estoy pasando por f.get estado civil, que ya habíamos visto que justamente lo que estaba guardando era el nombre, y lo mismo para el tipo de identificación, y lo voy agregando a la lista de funcionario y ahí queda todo perfecto. Retornamos esos funcionarios y ya quedó ese funcionario personalizado. Ahora seguimos con el método find by documento. Si se dan cuenta, el procedimiento comienza a volverse un poco repetitivo. Lo que más cambia es la sentencia SQL, que en este caso sería select all from funcionarios, donde el número de identificación pues sea una inyección SQL. Este signo de pregunta significa que posteriormente vamos a inyectarle una sentencia o alguna variable en esa zona. Por eso es que necesitamos, en vez de un statement, necesitamos un prepare statement, que es el que nos va a permitir como editar ese statement antes de mandar la ejecución. Esa es la razón. Entonces, nuevamente todo dentro de un try catch, ya sabemos por qué. Establecemos la conexión con la base de datos, preparamos el statement con un prepare query. Y en el primer query nos permite editar ese statement. Y entonces en la posición 1 lo que va a hacer es buscar el primer signo de pregunta. En este caso pues solamente hay uno, entonces este. Y le va a pasar el documento que se lo estamos pasando por acá por el parámetro. Y ahora sí ejecuta el query. Y eso lo va a guardar en un objeto de tipo funcionario. Porque si se dan cuenta, este método retorna a un funcionario. Ahora necesitamos recurrir result, que ya sabemos que result es el que siempre nos va a guardar el resultado, la respuesta que nos traiga de la base de datos. Utilizamos result.first porque realmente nos va a traer es uno, no nos va a traer varios. Entonces este método nos permite como encontrar uno y ya. Y seteamos cada campo del objeto funcionario. Recuerda que aquí ponemos el que encontramos, tal y como se llama en la base de datos en el diagrama entidad de relación. Y nada, todo es lo mismo, todo el procedimiento sigue siendo igual. Cerramos prepare query, cerramos result y cerramos la conexión a la base de datos para que pues sea un código sano, y finalmente retornamos. El siguiente método que tenemos acá es el método save. Sigue siendo súper parecido. Aquí ya tenemos la sentencia SQL, que es diferente porque es de tipo insert into.
y la inyección SQL respectiva para los valores que le estamos pasando. Mínimo tenemos que pasarle los valores obligatorios, los campos obligatorios. En mi caso, los campos obligatorios son número de identificación, nombres, apellidos y dirección. Entonces mínimo tengo que pasarle esos campos. En este caso se los pasé todos, ¿cierto? Entonces le hago un try nuevamente, el mismo procedimiento, abro la conexión, preparo el query y voy editando cada uno. En este caso tenemos varios signos de pregunta, ya no solamente hay uno. Entonces él lo que va a hacer es buscar el primero que encuentre, luego el segundo, en ese orden. Siempre comienza desde uno, no es como ya que comienza desde cero, sino desde uno. Entonces 1, 2, hasta que termine con el último signo de pregunta y va editando según el campo que yo le esté mandando. En este caso yo se los estoy mandando en el orden en el que voy a meter los values a la base de datos. Ejecuto el query. Este res me devuelve un valor mayor a 0 si hubo pues una guardado exitoso. En caso de que hubo un problema me devuelve un valor de 0. Cierro el prepare query, cierro la conexión y en caso de que haya un error se va por este lado, muestro un mensaje personalizado y retorno la respuesta, que esa respuesta la vamos a después a mirar en la parte de la vista para saber si hubo pues un error o no. Seguimos con el método update nuevamente, devuelve un int porque pues ya sabemos que tenemos una variable res que va a ser 0 si no hubo una actualización exitosa en este caso, o devuelve un valor mayor a 1 si la actualización fue exitosa. Preparamos el SQL, la sentencia SQL, abrimos la conexión, preparamos el query y vamos editando esas inyecciones SQL en cada uno de los signos de pregunta, la posición que le estamos mandando. Aquí también tengo una variable adicional que es la fecha de actualización, y es porque cada vez que actualicemos un funcionario pues tenemos que ir cambiando la fecha de actualización, y este now es pues un método que ya es en SQL, entonces ya eso no nos preocupemos por ese lado, simplemente esa parte ya está dada. Cerramos el prepare query, cerramos la conexión y guardamos la respuesta para saber si se ejecutó bien o no se ejecutó bien. Y aquí en caso de que haya un error, pues lo captura por este lado y siempre retornamos esa respuesta para después darle un tratamiento más adelante. Y finalmente tenemos el delete, igualmente la sentencia SQL, delete from, en la tabla que vamos a eliminar, where, y le vamos a eliminar basándonos con el número de identificación del funcionario. Abrimos la conexión, preparamos el query, le pasamos el SQL, inyectamos el SQL, solamente hay un signo de pregunta, entonces en la posición 1, que le estamos pasando el documento que se lo estamos pasando por el método. Y cerramos la conexión con el prepare query y la conexión de la base de datos. Y en caso de que haya pues un problema por acá dentro del try, atrape el error inmediatamente y muestre un mensaje. Ahora sí terminamos la parte del DAO y el DTO según el caso, y vamos ahora a los controllers. Tenemos 3 controllers para estado civil, para tipos de identificación y para funcionarios, que son las en diagramas de entidad de relación que vamos a estar comunicándonos. Aquí estamos en estado civil controller. Esta clase de estado civil tiene un atributo privado de la interfaz estado civil DAO. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos guardar cualquier clase que implemente la interfaz, porque no podemos instanciar una interfaz. Una interfaz no se instancia, pero sí podemos guardar un objeto de una clase que implemente esa interfaz. En pocas palabras, aquí internamente lo que estaríamos guardando sería un estado civil DAO y MPL, ¿cierto? Sino que lo estamos dando de manera general para que se aplique el polimorfismo. En el método constructor le pasamos ese estado civil DAO, y acá tenemos un método que es llenar selector. Ese llenar selector es para que en el combo box, en la vista, me muestre todos los estados civiles que traje la base de datos. Entonces aquí creamos un objeto de ese combo box, que ya ahorita vamos a ver cuál es ese. La lista de estados civiles la obtengo del estado civil DAO.findAll, que ya sabemos que hace ese método por allá en estado civil DAO y MPL. Recorremos cada elemento de esa lista, y acuérdense que estado civil es una clase, entonces es un objeto que tiene varios atributos y solamente vamos a mostrar en este caso el nombre. Entonces vamos a agregar al elemento de ese selector pues solamente el nombre queremos mostrar, y mostramos el nombre.
y retornamos ese elemento. Este mismo procedimiento se repite para tipo de identificación y lo ponemos en un nuevo selector. Ahora, en funcionario, los datos de funcionario no los vamos a mostrar en selectores, ¿cierto? Los vamos a mostrar en una tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si se fijan, es muy parecido aquí inicialmente. Tenemos un atributo privado de funcionario DAO. Recuerden que ese funcionario DAO es la interfaz. No podemos instanciar una interfaz, pero sí podemos darles o asignarles un objeto de una clase que implemente esa interfaz. Entonces aquí internamente irían funcionario DAO y MPL. En el constructor se lo asignamos y aquí ya tenemos el método llenar tabla. Es lo mismo que estado civil, solamente que en vez de llenar un selector estamos llenando una tabla. Esta sentencia de acá es para que la tabla no sea editable. Y aquí estamos diciendo los campos de las columnas que va a tener la tabla. La lista de funcionarios la traemos de funcionario.find_all, que ya sabemos qué es lo que hace por ahí internamente. El string de registros, esto es para poder poner la fila. Entonces en cada registro va a haber un campo de la fila. Recorremos el objeto funcionario de la lista funcionarios y por cada objeto vamos a ir obteniendo cada uno de sus atributos y los vamos a ir poniendo en los registros. Por ejemplo, en el registro 0, para que quede con la columna 0, le ponemos el ID y aquí está. Igualmente para este registro 1, para que quede con la columna 1, el tipo de documento, aquí también está, ¿cierto? Igualmente para el resto de los campos. Solamente he mostrado estos campos porque pues si los muestro todos la tabla queda como demasiado saturada. Entonces realmente se pueden mostrar todos los campos, pero quise solamente mostrar estos por decisión propia. Y agregamos en la tabla funcionarios la nueva fila con esos registros que acabo de guardar. Retornamos esa tabla que es la que vamos a utilizar en la vista para personalizarla. Y acá ya es el resto de los métodos para completar el CRUD. Buscar por funcionario. Nuevamente, dentro del funcionario tenemos por allá el método findMyDocumento que ejecuta las sentencias SQL por allá que ya hemos visto. Retornamos ese funcionario. El método guardar, que si se acuerdan retornaba un int, entonces inmediatamente podemos retornar ese método porque ya sabemos que retorna un valorcito que vamos a trabajar con él en la vista. Y el editar también retorna un int. En el caso de eliminar no retorna nada. En la vista simplemente lo que vamos a hacer es refrescar la tabla y así el usuario se va a dar cuenta si el funcionario se eliminó o no se eliminó. Listo. Entonces ya tenemos eso súper organizado, ya que tenemos una estructura bien definida. Ahora sí podemos ir a la vista. Sí se ve la vista gráficamente, pero vamos primero como a la parte del código. Y aquí vamos a mostrar algunas cosas importantes. Primero, la vista se va a comunicar con los controladores, ¿cierto? Entonces cuando inicie la vista va a ejecutar el método llenar selector, el método llenar selector para estados civiles y para tipo de ID y el método llenar selector para la tabla funcionarios. Todos funcionan muy similar. ¿Qué es lo que va a hacer? Como yo les había dicho, no se puede instanciar objetos de una interfaz, pero sí podemos instanciar un objeto de una clase que implemente esa interfaz. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear eso que acabo de decir y pasárselo al constructor del controlador, en este caso del selector de tipo ID, o sea, el controlador de tipo ID. Se lo pasamos, creamos ese controlador y recuerdan que el método selector devolvía por allá un objeto de tipo combobox y se lo ponemos a el campo que está acá dado en la vista, o sea, a este campo de tipo ID, este de acá. Lo mismo para estado civil y lo mismo para la tabla funcionarios. Es exactamente el mismo procedimiento. Llamamos al controlador y llamamos por allá al método, en este caso llenar tabla, por ejemplo, que me retorna ese modelo de la tabla y lo seteamos al modelo de la tabla de la vista. Por acá dentro de la vista tenemos varios botoncitos. Tenemos guardar cambios, cancelar, guardar, refrescar, eliminar, editar y salir. Vamos a ver cómo qué pasa rápidamente con cada uno de ellos. Lo primero con el botón guardar es que cuando le demos clic me va a ejecutar un método que se llama método guardar. Por aquí tenemos el método guardar. Tenemos dos atributos que instanciamos inicialmente, uno de tipo int result y un objeto de tipo funcionario. Este objeto de tipo funcionario es el que vamos a guardar el nuevo funcionario que vamos a insertar en la base de datos. Obtenemos esos datos de cada uno de los campos que están acá en la vista. Como la mayoría se obtiene con el set
con el getText. En el caso del combo box, con el getSelected. Y le sumamos 1 porque en Java los índices comienzan desde 0, en SQL no, comienzan desde 1, entonces si le mandaríamos un 0 habría un error. Entonces para que comience desde 1 siempre le sumamos 1. Para omitir los espacios en blanco que de pronto el usuario puede haber dejado, le ponemos un .trim. En este caso le puse un lowercase porque, por ejemplo, la dirección quise que quedara en minúscula. Ya eso es personalizable, pues lo que uno quiera hacer con eso. Y en el nombre y en los apellidos le puse uppercase para que quede en mayúscula. Como le digo, es completamente personalizable. Por ejemplo, acá en el teléfono, si no le paso un teléfono, le puse que por defecto le pusiera estos datos. En el date, si no le pasa un date, le pone por defecto la fecha actual que tenga el sistema. Y así sucesivamente. Es muy importante aquí este método de guardar, y es que este método de guardar verifica algo. Y es que comprueba los campos que sean requeridos, porque si no, entonces usted no puede mandar campos que no sean que son requeridos, no los puede mandar vacíos a la base de datos, eso sería peligroso. Entonces ya sabemos que los requeridos para mi base de datos son el número de documento, los nombres, apellidos y la dirección. Este método isBlank lo que verifica no solamente es que el campo está vacío, sino que además de eso el usuario puede haber dejado espacios en blanco, que tampoco se deben considerar. Entonces si pasa alguna de esas dos cosas, él retorna un valor booleano. Si alguno de estos está vacío o tiene solamente espacios en blanco, retorna true. Y si eso pasa, entonces muestra un mensaje de advertencia. Vea, es que usted no puede dejar mensajes vacíos, campos obligatorios vacíos, y debe completarlos obligatoriamente. Si no, hay problema. Como recordamos, por allá retornaba un 0 si no se guardó correctamente, y si retorna mayor a 0, pues sí. Una cosa que no aclaré es que por allá el método de guardar me modifica el valor de result, se pone 0 o mayor a 0, pero lo que retorna es si el valor es mayor a 0, o sea, retornaría un booleano. Por eso es que aquí este método está dentro de un if. Si retorna un valor mayor a 0, o sea, true, pues bien, entonces me manda un mensaje personalizado, todo bien en la base de datos, perfecto. Limpia los campos. Ese método de limpiar campos es un método súper sencillo. Simplemente lo que hace es como setear nuevamente los campos de la vista para que no quede, como borrarlos para que no quede lo que había antes, y cambia el estado de los botones, que ahorita cuando veamos como la vista se entiende mejor, que los botones van cambiando de estado según en qué momento me encuentro, si estoy editando, si estoy guardando, eliminando, etcétera. El método de salir, simplemente un mensaje de confirmación, seguro que quiere salir del sistema, y este this.dispose lo que hace es pues cerrar la ventana y salirse de la aplicación. Ahora, al darle clic al botón eliminar, va por acá a ejecutar un método que es el método eliminar, y lo que hace ese método es obtener el documento de la fila que el usuario haya seleccionado. Ahorita miramos que cuando el usuario selecciona una fila de la tabla, la fila se ilumina, y aquí internamente lo que hacemos es obtener el ID o el documento en este caso del usuario que haya del funcionario que haya seleccionado el usuario. Mandamos un mensaje de confirmación si está seguro bien, entonces eliminamos el documento con el funcionario. Aquí acuérdense que estamos trabajando con los controllers, y los controllers por allá se comunican con los dados, ya sabemos todo el procedimiento. Entonces ya sabemos que eliminar por allá con la base de datos, eliminar el funcionario, y llenar tabla de funcionarios la ejecutamos nuevamente para refrescarla. Cuando le damos aquí al botón editar, se setean algunos botones. Ahorita miramos cómo funciona realmente esto por allá en la vista, pero lo importante acá es que se habilita el botón guardar cambios y el botón cancelar. Entonces por acá ejecutamos primero que todo el método editar. Aquí el método de editar lo primero que hace es obtener el documento del funcionario que el usuario haya seleccionado por allá en la tabla, como ahorita había explicado en el caso del método de eliminar. Y ese funcionario lo busca con el documento, con el método de buscar funcionario utilizando el controlador. Lo siguiente es setear los campos de la vista con los campos del funcionario que me haya traído ese resultado. Entonces seteamos todos esos campos, todo eso es puro seteo. Y por acá se habilitan los métodos guardar cambios. Cuando yo le dé en guardar cambios, lo que va a hacer es volver a capturar esos datos para que no sabemos qué datos va a editar el usuario, entonces capturamos todos, comprobamos que los requeridos estén llenos, que los campos requeridos se cumplan como había dicho ahorita, y si todo es perfecto pues se retorna
un valor mayor a 0 porque lo guarda, lo edita, y por allá en la vista le mostramos un mensaje de éxito. Como les había dicho, cuando le demos al botón guardar cambios y todo sale bien, le decimos al usuario pues todo perfecto, refrescamos la tabla, limpiamos los campos y cambiamos el estado de los botones. Ya si el usuario decidió cancelar la edición, pues cambiamos el estado de los botones y limpiamos los campos. Por último, por aquí tenemos el botón refrescar, que lo que hace es ejecutar el método init. El método init es el método que se ejecuta por defecto cuando iniciamos la aplicación. Entonces lo que hace es como refrescarla y limpiar los campos. Bueno, por aquí también hay como unas otras cositas. Por ejemplo, aquí yo puse un button group con 2 radio buttons, y para poder obtener ese valor de ese radio button que estaba seleccionado, pues utilicé este método. Y pues hay otras cosas que también se utilizaron, pero ya son procesos secundarios para poder como que la vista funcione correctamente. Ya digamos que lo principal se explicó. Ahora vamos a mirar cómo funciona nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestra aplicación funcionando. Podemos ver que se está comunicando con la base de datos porque no lanzó ningún error. Vamos a crear uno. Lo voy a dejar así. En este caso la dirección es un campo obligatorio. Vamos a ver qué pasa cuando le dé el botón guardar. Nos dice debe completar los campos obligatorios. Entonces funciona perfectamente. Vamos a completar la dirección. Ahora le voy a dar en guardar. Debería de funcionar porque el campo teléfono y el campo fecha de nacimiento no son obligatorios. Guardado exitoso. Y me lo actualiza en la base de datos. Entonces perfectamente bien. Ahora vamos a eliminar. Voy a eliminar este de acá porque pues tiene un apellido súper raro. Entonces lo voy a eliminar. Eliminar. Bien. Todo bien. Y vamos a editar. A este no le puse una fecha de nacimiento. Entonces vamos a darle editar. Si pueden ver acá, la fecha de nacimiento se puso por defecto la de hoy, como les dije ahorita. Y el teléfono por defecto se puso ese también, como les había mostrado ahorita. Vamos a poner una fecha de nacimiento y vamos a poner un teléfono. Le damos clic en guardar cambios. Nos pide una confirmación de si estoy seguro de guardar los cambios. Y nos dice actualización exitosa. Y si vemos acá, ya quedó actualizado la fecha de nacimiento. El teléfono no lo estoy mostrando, pero la fecha de nacimiento sí se ve ahí. Bueno, ahí ya está completo el CRUD. Ya aquí estamos viendo que se están leyendo los datos. Ya vemos cómo editarlos, ya vimos cómo borrarlos y cómo crearlos. Entonces el CRUD se finalizó. Se evidenció el funcionamiento de la aplicación. Y listo, se cumplió con el objetivo de la actividad. Salimos de la aplicación, le damos que sí y final.